interesa a mí y que es lo que está acá, en cada pared de este lugar, es el arte. El núcleo, el meollo, la razón. La cosa que está siempre presente aún en los momentos en que uno no lo practica. Y siempre es algo que está más allá y que uno tratará de encontrar, de buscar, de lograr. Algo a lo que hay que llegar en algún momento. El problema es que cuando uno llega, siempre queda un paso más, siempre hay algo más, siempre hay algo que falta. Y eso también es lo que nos impulsa y nos lleva y nos motiva a seguir adelante. ¿Cuál es el comienzo? ¿A dónde empezó todo? Me pasa que, bueno, vos escribís, vos haces fotografías, vos dibujás, vos pintás, vos grabás, o sea... Bueno, es una actitud un poco anárquica y un poco falta de disciplina, si se quiere. Porque yo hago caso a lo que se me ocurre. Cuando estaba terminando la exposición de los trabajos digitales, en medio de todo el barullo que significa montar una exposición, se me presentó un dibujo a lápiz que hice, dejé todo y hice ese dibujo que lo ven ustedes afuera ahí. El dibujo se llama La Siesta. Bueno, yo le hice caso al dibujo. Quería surgir y surgió, y dejé todo de lado, justamente donde más trabajo, cuando más trabajo tenía, lo hice y después continué con lo demás. No podría explicar por qué. Y de ahí saltar a la fotografía a través del microscopio o saltar a hacer obras con lápiz color, surge. Y yo creo que lo mejor es hacer caso a las cosas que surgen. Por otro lado, se puede decir que es una especie de autosatisfacción, una especie de autocomplacencia. Bueno, en el fondo el arte es eso, tratar de complacerse a sí mismo, ¿no? Lo cual no pasa siempre. Esa idea de hacer puertas, portones como el que tengo en la entrada de mi casa, siempre estuvo. Y un día dije, bueno, voy a dejar que esa idea me moleste, llevándola a cabo. Y me recorrí todas las imprentas de Mendoza, buscando los tipos de madera que se usaban antiguamente, y fui juntando, porque ya no se usaban más, toda una colección de letras de madera, chicas, grandes, medianas, más antiguas en cuanto a la tipografía. Hice 2 puertas, por supuesto que las letras están al revés, porque como es una cuestión de imprenta, para que aparezca en su posición correcta en el papel, tiene que estar al revés. Curiosamente un colega me preguntó que por qué las había hecho yo al revés, ¿no? No las había hecho yo y por eso que están al revés. Y en la primera que hice fue una cosa muy graciosa que nadie me ha comentado, quizás porque la gente es moderada. Yo vivo acá a una cuadra de una calle que se llama Gutenberg. Gutenberg se escribe con N en alemán. En castellano, antes de B, siempre va la M. Y esa puerta se llama Homenaje a Gutenberg con M. Le puse una M en vez de la N y no la pude cambiar después, ¿no? Que me perdone, don Gutenberg.
Hablando de puertas, ¿no? Qué forma de expresión tan rica, ¿no? Tu vida, porque en realidad has abierto tantas puertas, ¿no? Sí. Yo siempre pensé que iba a ser solamente pintor, esa era mi meta, la pintura. Y todas estas cosas que se ven ahora acá y otras que he hecho, no estaban en la agenda. Fueron surgiendo a raíz de distintas circunstancias. El trabajo digital surgió a raíz del invento de la computadora y las posibilidades que da. Cuando yo empecé a trabajar en la academia, a estudiar, eso ni existía ni se pensaba que iba a existir. Y han ido apareciendo cosas que se me presentaron y quizás yo no podría explicar bien cómo. Por ejemplo, la serie de los vuelos, homenaje al impresionismo, son fotografías de pequeñas partes de diapositivas sacadas a través de un microscopio. Y una imagen de un pájaro está formada por 18 o 20 pequeños pedacitos como rompecabezas pegados uno al lado del otro para formar la imagen total. Es un proceso muy tedioso, bastante complicado, porque hay que usar el microscopio, la cámara fotográfica y luego la computadora para armarlo todo al final en un ploteo como imagen terminada. Yo no tengo idea de cómo llegué a eso. Más de una vez me lo han preguntado, yo mismo me lo he preguntado. Pero así surgió, bueno, y así estuvo. Cuando terminó esa serie, que fueron como 15 o 20 trabajos, de los cuales yo lo hice en dos partes, dos exposiciones diferentes, se agotó el tema, se agotó el interés. Ya empezaba a buscar pajaritos para seguir haciendo la cosa y no me divertía, no me interesaba, me aburría. Era una repetición de lo anterior. Entonces, de esa manera, esa serie, ese espacio, bueno, terminó y quedó en eso. Y de ahí, por la inercia quizás y las posibilidades que da la computación, fueron surgiendo los otros trabajos, que son imágenes digitales, que son mezcla realidad y mezcla creación. Los paisajes esos están hechos a partir de una fotografía que no tiene nada que ver con un paisaje, pero en la cual todas las distintas intervenciones que fueron haciéndose lo convirtieron en ese paisaje que tiene un aspecto totalmente real, pero que es un paisaje paralelo al nuestro porque no existe, aunque existe en nosotros y en el que lo mira. Algunas personas se sumergen en eso y se sienten impactadas, otros lo miran como un paisaje más. Este es otro ejemplo de esas cosas que aparecen y uno no sabe por qué ni cómo. Yo normalmente no hago escultura, sin embargo, vino esto y le hice caso. Se llama la que ríe último. Es una técnica mixta que tiene verdaderas flores artificiales, acá, y está patinada con acrílico. Esta sirve como una espada de Damocles, porque si hiciera falta nos recordaría que mejor aprovechemos el hilo que tenemos en el carretel, ¿no?
parte literaria podría considerarse que es el violín de Ingres dentro de la parte plástica. Tiene la relación que son la creación de ciertos mundos, la creación de ciertas situaciones, de ciertas cosas, que a veces andan por ahí, a veces uno las fuerza y las hace surgir, a veces vienen y nos fuerzan a nosotros a que le demos vida. Los textos los hago cuando me surgen, cuando me vienen. Los libros editados de verdad, entre comillas, son 7, son libros de arte de artistas de acá de la zona, y los libros de ese otro tipo y otros libros así también, de bocetos, de dibujos, de ese tipo de cosas, son otros 10 en total, algo así. Como te dije recién, son el violín de Ingres, una distracción, una forma de crear otro mundo desde otro punto de vista, con otras técnicas, con otros procedimientos, pero todo se converge en el surgimiento de mundos posibles. Este es el primer libro que hice, que es la obra de mi padre, Sergio Sergi, que no fue una obligación, pero sí una responsabilidad. Y digo yo que lo hice quizás por ignorancia, en el sentido completo de todo lo que implica hacer un libro. Porque si hubiera sabido lo difícil que es, todas las complicaciones que surgen, todos los inconvenientes, los impedimentos que se presentan, quizás no me habría animado. Empieza ese libro con los primeros grabados de él, que son unos 17 retratos de pintores y escultores de Trieste, se llama. En 1920 él tenía 24 o 25 años cuando lo hizo. Son todos grabados en madera. Y luego viene todo el resto de su obra, los testimonios que pude recopilar. Y ese libro se hizo con el aporte de la Municipalidad de Mendoza, porque estas cosas no son baratas. Pero fue como digamos, el impulso, ¿no? A seguir de la inercia de surgió la idea de hacer otro, y después otro, bueno, y así fueron apareciendo, como quien no quiere la cosa, los 7 libros que llevo editados. Este es un libro de ediciones muy limitadas, 12 ejemplares, de cuentos con ilustraciones del dibujante de Mar del Plata, Pablo Garat. Y les voy a leer el primer cuento, que se llama El amor de Leonor. La primera vez que él vino a casa fue un viernes, lo recuerdo bien, y lo tengo anotado en el almanaque. Fue cuando traje el pedido que me dejé olvidado en la verdulería. Olvidado, se entiende, con toda premeditación, siempre esperando que me notara, que se fijara en mí, pero él estaba muy ocupado, o era tímido y no se atrevía, no sé. Nunca traté de llamar su atención abiertamente, porque después de todo, una tiene que mantener su compostura. Y cuando no había gente en el negocio, siempre estaba don Orozco, que quería atenderme. Doña Leonor, qué gusto verla, decía, y se me acercaba demasiado. El viejo sucio siempre trataba de tocarme las manos cuando me daba los paquetes. Nunca lo pude tragar a ese ladino que maltrataba a su mujer. Si hacía las compras en su negocio no era por él, aunque me elegía la mejor fruta, me hacía descuentos y me pesaba además con esa sonrisita desagradable que usaba para congraciarse conmigo, el muy cochino. Ese viernes que el muchacho me trajo el pedido, yo justo estaba entrando en la ducha. Lo quise hacer pasar con el pretexto de que me dejara las cosas en la cocina, pero se quiso ir enseguida. El patrón, ¿sabes?, me dijo, pero parece que le había dado vergüenza al verme así con la toalla. Entonces le agradecí la atención y le di una propina que al principio él no quería aceptarme.
Eso me gustó, pero insistí. Yo sabía que era más joven que yo, aunque no mucho, y tampoco me importaba. La diferencia de edad entre un hombre y una mujer se puede superar. Después, cuando me enteré de que entendía algo de electricidad, le aflojé un cable a la lámpara de la cocina y le pedí que lo arreglara. Así comenzamos a hacernos amigos y a conocernos. Aunque muy de a poco fue tomando confianza. Empecé a dejar pedidos para que me los trajeran a la casa, aunque tenía que comprar de más para tener bolsas pesadas y una excusa para no traerlas yo. Siempre le tenía preparado un mate con tortitas, pero por lo general se iba enseguida para evitar discusiones con el viejo Orozco. De todas maneras, como dije, nos fuimos haciendo amigos. Yo a menudo encontraba una falla en los tapones o algún enchufe roto y le pedía que lo arreglara los fines de semana. Él se ganaba unos pesos y como en esos días no tenía que cumplir horario, se quedaba un rato. No sé lo que me habré gastado de más entre mercaderías y arreglos, pero valía la pena. Un día, también fue un viernes y era feriado, dejé caer un paquete que me alcanzó para guardar. Cuando me tomó para ayudarme lo dejé hacer. Me le quedé quieta y vi que le gustó porque se quedó un momento agarrándome. Estaba por soltarme un poco sonrojado, pero yo lo retuve y nos quedamos así sin decir nada. Esa tarde fue la locura y esa noche también. Desde entonces todo cambió. Conmigo se comportaba como todo un hombre y a mí me hacía sentir como toda una mujer. Lo único que me importaba era su visita. Nos veíamos casi todos los días, pero yo esperaba los fines de semana con la ansiedad de una colegiala para tenerlo de la mañana a la noche. Reconozco que al pobre casi no lo dejaba dormir. Me invitaba a salir, pero yo no aceptaba. Lo quería para mí sola, poder tocarlo, abrazarlo, besarlo, tenerlo todo el tiempo junto a mí. Todas las noches de los viernes eran una fiesta. Le preparaba una comida especial como si fuera un aniversario. Siempre le tenía un paquetito con algo y compraba para él. Le decía cuánto lo quería y él me juraba que también y que no me iba a dejar nunca. Jurame por esta, y le hacía una cruz en el pecho. Me lo juraba, me abrazaba, me besaba. Era muy cariñoso. Un viernes no vino. Lo esperé todo ese fin de semana, pero no vino hasta tarde el domingo. No lo pasamos muy bien porque yo estaba triste y a la vez enojada. Él decía que no se sentía muy bien, pero que no me preocupara, que ya se le iba a pasar, que no era nada serio. Jurame por esta, le dije, y le hice una cruz en el pecho. Me lo juró. El martes me dejó un papelito por debajo de la puerta. Leonor, voy al médico y te veo el viernes. Beso, decía. Esos días que faltaban para el viernes pasaron con una lentitud aterradora, inaguantable. A cada rato me asomaba por la ventana por si lo veía. Quería pensar que se había recuperado y que vendría antes, pero no vino. Tampoco vino el viernes y yo ya estaba como loca. Recién apareció el sábado. Al verlo se me fueron la tristeza, el enojo, la preocupación. Como quien dice, me volvió el alma al cuerpo. ¿Cómo lo besé? Estoy mejor, me dijo, pero me voy temprano porque quiero descansar. Te veo la semana que viene. ¿El lunes?, le pregunté. No sé, me dijo, no estoy seguro, espérame. El jueves encontré una notita en el buzón de las cartas con una flor. Leonor, tengo varias cosas que hacer, mi amor, en cuanto pueda me arrimo, beso. Finalmente vino. Ahora ya no es lo mismo, pero sé que no me va a dejar. Me lo juró por esta. Siempre va a ser mío, nunca, pase lo que pase, nunca me va a dejar. Me lo juró por esta. Todos los viernes le compro un hermoso ramo de flores que le pongo en la tumba que tiene en el fondo, a la sombra del duraznero. Le elegí un lugar mejor que a los otros porque a él lo quiero mucho más. ¿Por qué elegiste este, Sergio? Otros que tocas son maravillosos. No, pero este me vuelve loco. Ahora va a venir.
Chao.